Hola, buenas tardes a todas y a todos. Les saluda María Cristina Ruiz en nombre de la Asociación Colombiana de Arte Terapia. Estamos ya iniciando el en vivo. Todavía no ha llegado nadie, pero yo sé que Angélica Shigihara está por ahí. Hola, Angélica. Hola, ya. Ahí debes estar ingresando. Hola, Angélica. Hola, querida. ¿Cómo vas? Muy ¿Qué- bien, muy bien. ¿Cómo estuvo tu día? Bien, aquí con calor de nuevo. Sí. Estábamos con la semana pasada con 1 grado de Hola, frío, llegó Efren. Hola, Efren. muy frío, y Buenas aquí ya tardes. llegamos a 28. Ya Ah, íbamos llegando poco a poco. bien. Efren, estamos con Angélica Shigihara, una colega del Brasil. Vamos a tomarnos un par de minuticos a esperar que vaya entrando la gente para poder empezar. Y mientras tanto les anuncio que esta semana tenemos dos entrevistas más. Una el viernes con Pamela Reyes, que va a ser a las... ah, caramba, estoy viendo mis notas, pero si no estoy mal es 10 de la mañana hora de Colombia. De todas maneras, estén pendientes porque vamos a enviar y a publicar en la página los avisos. Y el domingo, Lucía, hola Jimena, el domingo entrante vamos a tener con Selma Ciornay, que es de Brasil también, vive en Sao Paulo, colega como Angélica, arteterapeuta y una persona con mucho reconocimiento también en el mundo de la terapia gestal. La charla con mm, ¿cuánto tenemos de tiempo, Angélica? 1 hora de diferencia, ¿no? Ah, Angélica se fue. Ya te vuelvo a integrar, Angélica. Estábamos hablando, buenas tardes, de las charlas que vamos a tener esta semana. El viernes en la mañana con Pamela Reyes de Chile y el domingo temprano en la tarde, hora de Colombia, si no estoy mal, es la 1 y allá en Brasil serán las 3 de la tarde con Selma Ciornay. De todas maneras, estén pendientes de lo que empecemos a comunicar por redes sociales para estas otras entrevistas. Ah, bueno, sí, aquí está Jimena y Efren. No veo, había alguien más y que se salió. Hay gente que haya llegado a la página. Pero bueno, honrando la puntualidad de la gente, Angélica, y los planes de todo el mundo, vamos a dar inicio a esta conversación. Y te quisiera pedir, en primer lugar, que hablemos un poco de tu formación. Ahí está Vania. Debe ser alguien de Río de Janeiro. Vania Nacimiento. Eh, Regina es de Porto Alegre. bueno, ya tenemos 15 Bienvenida. personas. Regina, ok. Entonces, Angélica, vamos a empezar la conversación hablando un poco de tus experiencias, bueno, tu formación profesional, así como lo que ya pasamos de la hoja de vida, qué estás haciendo en este momento, cómo te formaste como arteterapeuta, cómo llegaste a la arteterapia. Bueno, em, inicialmente mi caminada comienza en la Argentina con mi formación como profesora de enseñanza preescolar y profesora de artes. Cuando me formé en el área artística, vine a vivir aquí a Brasil
por una cuestión de amor. Conocí a mi esposo y decidimos vivir aquí en Brasil, en Porto Alegre, en el sur de Brasil. ¿Sí? De los primeros tiempos, bueno, mi idea era poder trabajar con atelier y comencé a investigar un poco lo que era la creatividad, cosa que empecé a cuestionarme de qué se trataba, qué publicaciones había, etcétera. Y cuando tuve la oportunidad de crear un pequeño espacio de atelier en la cocina de mi casa, y corríamos una mesa contra la pared, retiraba todas las cosas culinarias de mi mesa y de la mesada, y eso se transformaba en un atelier de arte. Y trabajando con arte con niños muy pequeños, de 2 años, 3 años, descubrimos que uno de estos niños tenía dificultad en escribir y, perdón, ya era un poco mayor ese niño. Y a través de esa experiencia, la persona que trabajó con él hizo una identificación como un niño con altas habilidades superdotado. Y en esos tiempos me habían invitado a trabajar con un proyecto que existe en los Estados Unidos, no sé si todavía está activo, Artes sin Barreras. Es un proyecto de propuesta artística con niños con discapacidad y con superdotación. Y en ese proyecto participé con una vivencia de arte con otros 2 artistas uh, para hacer una sensibilización en el Jardín Botánico de Porto Alegre. Y en medio de ese proyecto surgió alguien hablando sobre superdotados y dije, yo quiero saber de qué se trata. Y fue así que surgió mi otra pasión que todavía permanece, las altas habilidades superdotadas. Y en un congreso que hubo aquí internacional en Brasilia, en Brasil, uh, comencé a ver los libros que existían en ese congreso y descubrí un libro que se llama Arte Cura. Fue aquello que yo estoy haciendo en mi atelier, trabajando con creatividad, incorporando determinadas visualizaciones de imaginación. Existe, hay algo que tiene su fundamentación. Yo me daba cuenta que no era simplemente un taller de arte para dibujar, sino para expresarse, para explorar su expresión, su creatividad, trabajar las emociones, pero de una manera muy sutil. Ni siquiera pensaba que en terapia o en psicología. Y ahí descubrí ese libro que hablaba sobre arte terapia. Uno de los, creo que es el primer libro, el segundo libro, ahora que me lembro ahí existe otro, La espiral del símbolo, sobre arte terapia en lengua portuguesa, que se llama Arte Cura con signo de interrogación. ¿Compilado o escrito por alguien en particular? He escrito uno de los capítulos por Selma Ciornay, es un diálogo entre varios arteterapeutas, ¿no? Selma va a ser una de tus invitadas, ¿no? Domingo que viene. Y a partir de entonces parece como que se abren los panoramas y surgió la oportunidad de vivenciar las primeras jornadas de arte terapia aquí en Porto Alegre y surgió la primera formación en arte terapia aquí en la ciudad de Porto Alegre con los profesionales que venían de San Paulo. Entre ellos, bueno, la coordinadora Selma Ciornay, y eso ya hace 20 años, 21 años. El curso, mi grupo de formación
fueron más de 700 horas de formación. Las aulas eran teórico-prácticas. Las Y aulas bueno, son cuando me las formé, clases o las asignaturas individuales. como así individuales. Aulas son, es que, ¿cómo se traduciría eso al español? Clases Aulas, o, clases, ajá, clases, clases. ajá, Éramos un grupo de 25 alumnos de ajá, diferentes formaciones, profesores de arte, profesores de otras áreas, psicólogos, psicopedagogos, de hecho, de diferentes formaciones ya con graduación. Hay que mm, tener una eh, formación de base. Es considerado, voy a tratar de ponerme esto a ver si funciona mejor. ¿Se me escucha bien, Cris? sí, sí. Ah, bueno, Veo que bueno. se oyen Entonces, unos mira. perros que están ladrando a lo lejos por mi casa, pero No, impresionante. Yo no los oigo y se oyen mejor porque son, los micrófonos son son los, muy fieles. son los perros de mi casa. Será. Ah, son los de tu casa, ok. A ver si ahora quedamos acá. Bueno, Están ladrando Angélica. con los tuyos. Y cabe decir que aquí en Brasil, ahora, hoy por hoy, para trabajar con arte terapia, tú tienes que realizar un curso de especialización, de posgrado, de arte terapia, ya sea en la universidad o en instituciones privadas, pero que tengan un... Ah, Marisa Zimmerman, qué legal, por aquí, de Estados Unidos. Eh, precisa tener un curso de formación, ¿sí? Con un número mínimo de horas. Las aulas tienen que ser teórico-prácticas, presenciales, eh, y con un cuerpo docente cualificado, y el coordinador del curso precisa ser arte terapeutas, ¿no? Ujú. Y la formación de los profesores de arte terapia precisa ser de arte de terapia, precisan ser formados hace más de 2 años, con registro profesional hace más de 2 años en la asociación estadual, y el coordinador precisa tener formación de más de 5 años de registro profesional, ¿sí? Los Tú has sido supervisores de coordinadora en estallo, Porto Alegre, ¿cierto? De sí, formación en Porto actualmente, Alegre. y es exacto, sí. Actualmente coordinamos el curso de formación del Instituto da Familia de Porto Alegre con Selma Ciornay en el área pedagógico-académica, a Simone Castiel, que es la coordinadora institucional y de estallo, y yo que Ujú, realizo la función ejecutiva. Y ujú. ¿Y también para las doy algunas prácticas? disciplinas, doy algunas disciplinas, y para las Ujú. prácticas damos supervisión de estallo, de práctica, sería en español, Prácticas ¿sí? supervisadas, sí. Prácticas supervisadas eh, por nosotras dos, Simone y yo por enquanto. Ujú. Decir Y que es una se formación, necesita una masa crítica de arteterapeutas formados y con experiencia para ir exacto, poniendo en marcha el tema de la exacto, formación. exacto. Porque no es Ayer, solamente transmitir conocimientos o saberes, sino también experiencia, estudios de casos, eh, para sobrellevar determinadas mm, situaciones. ¿No? y como cierta Creemos madurez que... de proceso como terapeuta. Mm, Exacto, sí, exacto. ayer hablábamos un poco de un tema que para Colombia debe ser inusual, porque el Brasil es un país muy, muy grande, que tiene, bueno, tú Ujú, me dirás cuántos estados federales, y en el ujú, Brasil no existe como una
Asociación Brasilera de Arteterapeutas, porque eso pues para Brasil no es adecuado. Lo que existe es la UBAT, que es como una Bueno, federación. ajá, sí, Sería sí. bueno que nos Eh, contaras un poco esa parte. exacto. La UBAT, UBAAT, es conformada por actualmente 14 asociaciones brasileras de cada estado. Actualmente hay estados que no tienen asociaciones porque tampoco tienen cursos de formación o arte terapeutas, ¿no? Y soy pésima en números, por eso tengo que leer. Sí, Son 27 estados brasileños. claro, Sí, son sí. 27, son 27 estados brasileños y 14 asociaciones. Ajá. Actualmente hay una asociación que es regional, la Asociación Brasil Central de Arte Terapia, que abraza estados, Distrito Federal y Goiânia. Actualmente ya existen nuevas asociaciones que se han conformado en los últimos años. Mm. ¿Y qué acontece? ¿Qué pasa? AUBAT surgió ya hace 20 años. Van a ser Mm. 20 años, 19 años, 20 Nosotros años. tenemos 11 añitos, Hace la, añitos. la Pero es un buen asociación. momento de la Sí, sí, sí. Asociación Colombiana, ¿no? De expansión, ¿no? Y ¿qué acontece? Surgió con una necesidad de precisamos regular todo lo que está surgiendo. El arte terapia es maravillosa, es un potencial fantástico como medio terapéutico para comunidades, para grupos, para determinados públicos, eh, pero comenzaron a surgir cursos EAD de educación a distancia o cursos cortos, ¿no? Con poquísimas horas, y entonces todos los arteterapeutas decimos, no, es necesario discutir cuáles serían los parámetros mínimos, las condiciones mínimas para que el profesional arteterapeuta tenga solvencia y tenga conocimiento suficiente y experiencia suficiente como para afrontar esa relación terapéutica, paciente, arte, procesos creativos, creatividad y desenvolver su trabajo profesional, ¿no? Mm. Y entonces, uno de los primeros documentos, las primeras discusiones fue justamente eso, qué disciplinas mínimas tendría que tener, cuál tendría que ser la formación de ese cuerpo docente, cuál sería la formación de ese coordinador, quiénes podían dar disciplinas de psicología, quiénes podían dar las disciplinas de arte. Y bueno, fueron establecidos esos parámetros y en 2008, en Canela, en el Congreso de Canela, fue Ujú. elaborado el primer documento que se llama la Carta de Canela, el primer documento oficial que salió a la calle, digamos así, eh, para conocimiento de todos, es hablando justamente de estos currículos mínimos. ¿No? Entonces ya había una estructura era necesaria respetar. ¿No? Y cada asociación, las asociaciones ya comenzaron a consolidarse, fueron estableciendo cuidados al respecto de esa carta de Canela, se fue creado un código del arte terapeuta que valida el trabajo y toma en cuenta el cuidado que el profesional precisa tener con su paciente o con el grupo Ujú. de trabajo con que establece su vínculo. ¿No? La Ese UBAT código, también, la UBAT también estableció, bueno, ahorita después que hables del código,
para que hablemos del licenciamiento de la UAT. Estuvimos conversando un poco sobre eso antes, pero ibas a Eso, contar más de la Carta de Canela, ¿no? no, la Carta de Canela fue el punto inicial y después surgió el Código de Ética y después se vio la necesidad de que ese código, esa Carta de Canela tuviese más una fuerza de documento registrado y fueron creadas 2 resoluciones que fueron respaldadas por abogados registrados en cartorio, ¿sí? Y que Cartorio será como la esas notaría, la oficina pública. puedes, exacto, Sí, exacto, ok. está Ujú. registrada, ¿sí? Y eso dio una fuerza mayor de respetabilidad. Esas resoluciones fueron creadas por todo Brasil, por todas las asociaciones, articuladas en reuniones de representantes de los estados. ¿eh? Entonces, la Unión Brasilera es compuesta por representantes estatales de cada estado, cada provincia, no sé cómo se llama en Colombia, de cada parte del país, Cada y que departamento sería en envía, Colombia, pero exacto, en Colombia departamentos, y ujú. que deciden entre todos cuál va a ser eh, esas decisiones, y se vota, y se delibera, se discute. Y desde su inicio vinimos trabajando en 2 reuniones anuales. Hasta este año fueron siempre presenciales y bueno, este año por causa de la pandemia hemos realizado solamente una reunión de manera remota a través de- del Meet, Google Meet. Angélica, Y ¿cómo es el sí, tema del Amada. licenciamiento y de el número de personas licenciadas, por ejemplo, que hay en el caso de ustedes en la región de donde está Porto Alegre, en Río Grande do Sul? En Río Grande do Sul eh, tiene actualmente creo que más de 200 socios registrados. Debe haber unos ciento y pocos con anuidad en día, considerando que es Ujú. un año bastante atípico. ¿eh? Varios socios han migrado para otros estados o han migrado para otros países o migrado o ya no están más con nosotros o han comenzado a trabajar en otras áreas. Solamente aquí en Río Grande do Sul ese es el número. Hay otros estados nuevos que han tenido sus asociaciones recién fundadas, establecidas como Marañón y otros, que Ujú. tienen pocos socios, 20, 30 socios, y otras asociaciones que tienen muchos más. San Pablo, el Río Bueno, de Janeiro, tienen hablando de muchos, masa muchos crítica, socios. ustedes, pues nosotros en la asociación seremos cuando mucho 30. Entonces, Y te bueno, puedes es un buen imaginar, comienzo. pero sí, bueno, ahí nos hemos ido juntando. Pero yo, ayer que hablamos un poco preparando la sesión de hoy, recuerdo que hablamos de esas relaciones como que se permean entre profesiones, donde hay algunas diferenciaciones claras y otras no tanto, que surgen siempre en el caso de los orígenes de la arteterapia en todos los países, que tienen que ver con temas como de diferentes modalidades terapéuticas o vínculos iniciales con la
psicoterapia o con la terapia ocupacional. ¿Qué nos puedes contar de esto en el caso de Brasil? Bueno, los terapeutas ocupacionales utilizan el arte como medio ocupacional dentro de sus objetivos profesionales. Y el abordaje es diferente, ¿eh? En el modo de trabajo y los, digamos, pilares que sustentan las profesiones de ambas profesiones. Quizás tal vez un terapeuta ocupacional que sea arte terapeuta pueda definir bien esas diferencias, pero son diferentes abordajes y de diferentes intencionalidades, más que objetivos. Yo diría que los terapeutas tenemos una intención volcada a nuestro trabajo vincular con el paciente, ¿no? Hay diferentes abordajes de acuerdo con el tipo de abordaje psicológica que traspasa la formación. Existe el abordaje junguiana, que tiene mucho peso también aquí dentro, que tiene sus bases en la psicología analítica de Jung, y existe el abordaje gestáltica, que es más desde una visión fenomenológica. Y actualmente existe una tercera que hace poco tiempo que fue recibida aquí en Brasil, que es la transpessoal. ¿Tá? Entonces, desde esa mirada es que se diferencian los diferentes abordajes de arte terapia. Eso no implica que arte terapia sea una ensalada maravillosa entre psicología y arte. Consideramos que arte terapia tiene su propia metodología de investigación, sus propios fundamentos, y que no solamente hace falta ser psicólogo y artista para poder trabajar con arte terapia. Existen otros fundamentos subyacentes mucho más sólidos. Tú comentabas, estaba escuchando la conversación de ustedes dos, de tú y Ajuchi. Qué lindo verlas nuevamente. A Ruth, Ruth Sí, sí, fue muy lindo verlas a las dos y escucharlas. Que no es solamente, no precisa ser artista para ser arte terapeuta, mas sí tener intimidad con las diversas posibilidades que cualquier material expresivo o cualquier material que pueda producir una expresión precisamos tener, ¿no? No solamente lápices, pinceles, tintas, sino también conocimiento de arte, estar a la par de las producciones artísticas actuales. Comentábamos ayer del arte con la naturaleza, ¿no? Con elementos de la naturaleza que, bueno, ahora en el medio de la pandemia, estando encerrados, la conexión con el medio natural nos auxilia a un cable a tierra, a estar más centrados, y la naturaleza es una fuente impresionante de posibilidades expresivas, de lenguajes, de forma, de color, de texturas, y que podemos incorporarlas desde un bordado hasta en una trama, utilizarla como un pincel, una pequeña rama, y ponerle yuyos, ¿no?
y cómo trabajar online con nuestro paciente que no puede entrar en nuestro atelier porque precisamos estar distanciados y no podemos acercarnos por una cuestión de higiene y sanitaria. Bueno, nuestro paciente no tiene tintas, podemos utilizar yerba mate, café, para pintar en una hoja de papel o en un pedazo de loza, ¿no? Entonces, claro que si tenemos tinta témpera o tenemos acrílicas maravillosas, es otra calidad de trabajo, pero eso no nos impide si no lo tenemos. ¿Y qué es lo que yo pretendo con el uso de esa tinta? Que se exprese, que pueda sentir el fluir de ese líquido sobre el papel. Y bueno, entonces puedo utilizar ese líquido de papel con otros colores que pueden venir de la remolacha, del jugo de los frijoles, del jugo de la espinaca, ¿no? Entonces, Pero bueno, eso así contado como tú lo cuentas, podría ser una clase de arte muy interesante. ¿Cuál es la diferencia? la diferencia es la intencionalidad de poder colocar emociones en ese trabajo. Yo, por ejemplo, nosotros trabajamos desde el abordaje fenomenológica, la Gestalt, y, y trabajamos con los emergentes que puedan venir a tona en el momento de interactuar con el otro, ¿no? Tal vez por ahí contar un pedacito de cómo es que es una sesión de arte terapia. Tal Sí, vez hay gente, veo que hay gente que es arte terapeuta, pero también hay gente que no, ¿no? que Que quiere también es conocer más, importante por sí, ahí. sí. Entonces es un encuentro de dos personas, por ejemplo, si fuera individual o una persona, el arte terapeuta y el grupo, ¿no? Y bueno, el encuentro afectivo, de recibirlo de una manera amorosa, y bueno, qué es lo que le trae a esa persona para este encuentro terapéutico, trabajar determinados aspectos de su vida, o está muy ansioso, o el psiquiatra lo encaminó para realizar actividades diferentes, o la angustia de una madre ante una situación que está viviendo, o un grupo de profesores que se sienten presionados, o un grupo de trabajo en una empresa en el cual están atravesando una situación de conflicto. ¿Eh? Entonces, de acuerdo con la demanda, de acuerdo con la problemática, voy a ofrecer una técnica o una propuesta determinada. Por ejemplo, eh, para, si por ejemplo tuviese un niño hiperactivo, un niño muy rápido, o un niño desorganizado, tal vez lo más apropiado no sea utilizar una fuera gigante con tintas en un primer momento, o de acuerdo con el vínculo que yo tenga con ese niño, comenzar a trabajar en una folia grande, pero ir reduciéndola hasta poder auxiliar para que se enfoque y tenga mayor foco. Pero todo depende de la situación, depende de la demanda, depende del momento, depende del tiempo que yo pueda estar con esa persona, de acuerdo con los objetivos y demandas de un grupo. Entonces, ¿de qué manera voy a elegir una técnica u otra? Por ejemplo, pintura, pero depende también de la superficie, del tamaño de la superficie. No es lo mismo utilizar una cartulina grande de 2 metros que utilizar una tarjeta de 6 centímetros, ¿no? No es lo Bueno, pero uno mismo podría pensar propiciar. que todo eso son intervenciones artísticas. ¿Qué es lo que lo hace Sí, pero terapéutico? ¿qué es lo que le hace terapéutico? Es esa lectura que el otro trae. Eh,
hay un momento en el cual nosotros trabajamos para que la persona se encuentre aquí y ahora y utilizamos recursos desde visualización creativa hasta una música o simplemente un trabajo de relajamiento corporal, un estar aquí y ahora, ¿eh? Y en el cual la persona puede llegar a expresarse y esa lectura de aquello que emerge pueda dar, puede abrir a tona emociones o ideas o sueños y en determinado momento poder hacer intervenciones que nosotros le llamamos diferentes instancias, ¿no? Que no se acaba solamente en expresar, no es solamente catarsis, no es solamente, ay, me expreso y me sentí tan bien de... Oh, eso es arte como terapia que puedo hacer sola, no preciso de un arte terapeuta, no preciso de un profesor de arte. ¿Eh? Pero la intervención do arte terapeuta faz con que la producción artística y el proceso creativo que acontece aquí y ahora pueda llegar a coparticipar de un proceso de transformación, no solamente plástica, de intervención plástica o de intervención de escrita o de lectura de palabras o traspasar para otra técnica, etcétera, de acuerdo con la circunstancia, eso lo vamos a, como arte terapeuta, vamos a elegir cuál tipo de intervención va a acontecer, sino que eso va a se transformar en un proceso terapéutico, un gatillo para que la producción también sea una productora de transformaciones. Y no solamente el trabajo, la producción plástica va a transformar, sino que eso también ejerce una transformación interna. Y ahí es lo que muchos dicen, ahora percibí que, lo, que me estaba pasando, o aquello que tú me provocó, a veces provocó accidentes en el trabajo, o intervenciones, o auxilio a recordar a esa persona producciones anteriores, y la persona consigue hacer lecturas no solamente de forma visual, sino consigue hacer lecturas de procesos internos, de otros momentos que ven a tona ahora también. Sí. Entonces, cuando me dice, ¿qué técnica tú utilizarías para tal niño que tiene tal problemática? Bueno, todo depende. Depende del momento, depende del vínculo, depende de la edad, depende de la problemática. Depende del niño. Yo creo que depende del niño, depende de incluso también del lugar donde esté, si estoy en mi atelier, si estoy en la casa del niño, si estoy en una plaza, el set terapéutico, o si estoy en la webcam, también. Vez pasada trabajé con una persona, digo, esto que ella está trayendo sería bárbaro con poderlo pasar para un lenguaje tridimensional, más concreto y que dentro de un plano senso-perceptivo, que tú tienes contacto directo con el material, el cuerpo con el material, que no exista un mediador como un lápiz o un pincel, ¿no? Entonces, bueno, y no quería que fuera tampoco arcilla, ¿eh? Quería que tuviese más estructura el material para poder auxiliar a la persona. Y bueno, quién sabe, puedas utilizar papel crepe. ¿Crepe? Crepe. ¿Crepón? Sí. ¿Crepe? Sí, crepe. No tengo. Y bueno, al final, bueno, quién sabe, ¿tú tienes papel higiénico? Sí, tengo. Bueno, entonces traes un rollo de papel higiénico. Y ella ya vino con un bols
de ensaladera con un rollo de papel Ujú. higiénico y agregó material y empezó a poner cola plástica. Oh, veo que ya surgió ideas de poder modelar aquello que está emergiendo sobre tu tema, ¿no? Y sí, pero está muy chirlo, muy líquido. Voy a agregar más papel higiénico. Bueno, quién sabe, tú tienes maicena, fécula de maíz Ujú. en Sí, casa. sí, sí. Y bueno, ahí comenzó a trabajar y en silencio fue emergiendo. Y bueno, ¿de qué manera yo voy a auxiliar a la persona a se envolver no en la producción de algo, de una forma determinada, sino que ella pueda entrar en contacto con sus emociones a través del movimiento de su mano, que era mi intencionalidad de dejar de ser tan cerebral para ser más sensoperceptiva, tomar Sí. contacto con sus emociones. Entonces ya Bueno, estoy dando elementos que o arte terapeuta trabaja, ¿no? Que son los diferentes niveles sensoperceptivo, cognitivo, sensorial, emocional, intuitivo, etc. Entonces hay diferentes conceptos que el arte terapeuta precisa dominar, precisa ser sensible lo suficiente, tiene un olear sensible ante el otro para ver qué es lo que el otro precisa para un olar ampliar es su como awareness. un mirar y una conciencia. Sí, Olear ampliar la es mirar conciencia. y conciencia. Awareness Exacto, y olear es para... exacto, Ok, exacto, listo. exacto. Ok, Eh, ok. Ampliar la Angélica, conciencia y que tome en cuenta, ¿no? Con todo, ¿no? El tema es vasto, es muy sí, fascinante. y seguro vamos a Y tener claro, una oportunidad de juntarnos, Selma, Pamela, Ruth, que por ahí llegó, que la saludamos. hola. Eh, Tú y yo y quién sabe quién más por ahí, para hablar un poco más y Oh, pues sería darle gusto a maravilloso. mucha gente que está interesada en conocer y aprender más sobre arteterapia, no solamente en Colombia, sino en otras partes. Así sea para el más lego, tener mayor información. Nos interesa que la Ah, gente sí. conozca esta profesión, el trabajo que hacemos y cómo se ha ido Ujú, organizando y regulando, en el caso nuestro, en América Latina, en Brasil, en ujú. Chile, en El Salvador, en Colombia, en el lugar donde estemos, en México, el proceso que Perú. estemos, en México, sí. Yo quisiera, para ir cerrando, porque además te prometí que Opa. terminaríamos en un cierto momento y ya estamos muy cerca de ese momento, me gustaría Wow. como que tú le hablaras a la gente que está interesada en hacer un ejercicio profesional, serio, responsable, qué tipo de formación buscar, cómo asegurarse de que tiene una formación con cierta calidad que le va a permitir ese Ujú. compromiso luego en su ejercicio con los que serán sus pacientes o personas que Bueno, estarán involucradas y con quienes va a tener además un compromiso ético. ujú, claro. Y que el profesional tenga formación suficiente, con muchas horas de formación, ¿no? Lo mínimo 2 años de formación, que también es necesario para justamente amadurecer ese pensamiento que tú traías, ¿no? No es algo que se conquiste en un año solo. Exige madurez y trabajo interno. Y algo que me parece importante colocar para quien ya es arte terapeuta, la importancia de constantemente sé trabajar, ¿eh? En esa triangulación profesional de nuestro trabajo. Uno de los instrumentos somos nosotros mismos, ¿eh? Ujú. Y es importante trabajarse, es importante tener intimidad con todos los materiales que puedan haber, readaptarnos a cada nueva circunstancia. Creo que no podemos conformarnos con solamente una formación, precisamos constantemente actualizarnos, ¿eh?
este intercambio profesional es muy válido, ¿sí? El arte terapia tiene una fuerza fantástica, un potencial maravilloso, y por eso tenemos que tener mucho cuidado con él. Es algo serio, no es mágica. Hacer arte es muy divertido, me libera. No, es algo muy serio y que exige una formación consistente en el cual arte, terapia como, exacto, como eje, ¿no? No es solamente una ensalada de conocimientos de psicología, de psicopatología, de relación terapéutica, sino también de esa nueva interfase que es el arte-terapia. Creo que la nomenclatura en portugués es muy acertada, porque arte-terapia está todo junto, no está separada. Y ahora en tiempos de pandemia han surgido una gran necesidad de un trabajo terapéutico por parte, una exigencia de la población, de los médicos, enfermeros que están al frente del trabajo en el área de la salud, ¿no? Y el arte terapia puede ser un vehículo fantástico. Aquí en Brasil ya existe la inclusión del arte terapia en el sistema único de salud. ¿Sí? Sí. Es una gran cosa. Pero es incipiente, es inicial y precisa ser justamente lo que tú traes, la necesidad de una formación consistente. Un curso de 10 horas, 20 horas, 100 horas no te forman, no te da sustancia, no te da soporte para trabajar con todo el acervo que un arte terapeuta precisa tener, ¿no? Así que Bueno, en Angélica, Brasil son 520 horas, ¿no? Amada, es, querida, es un abrebocas perfecto para lo que estamos ¿sirve? planeando secretamente para la continuidad de esto. Eh, yo sé que Selma fue tu maestra, así que va a ser un Sigue honor tener siendo. a Selma Ciornay el próximo domingo. Por favor, para quienes están aquí, quienes tienen amistades o personas cercanas que puedan estar interesadas en estas entrevistas, les invitamos. El viernes estaremos con Pamela Reyes de Chile en la mañana, si no me equivoco, 10 de la mañana hora de Colombia, 11 de la mañana hora de Chile Y 12 de y Brasil. 12 de Brasil. Y el domingo Argentina. entrante estaremos en la tarde temprano con Selma Ciornay. Bueno, pues como siempre quedamos como con ganitas de más, Sí. pero todos, todos tenemos compromisos. Angélica tiene ahora trabajo y reuniones y bueno, también nuestra audiencia sabe que se trata de hacer unas entrevistas más o menos breves, pero sustanciosas Cortito. y de provocarles en sus ideas y pensamientos. Y les seguimos con esos chats. Nos gusta mucho lo que ponen en el chat porque así vamos viendo cómo orientar el trabajo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy, gracias por la invitación. Te considero un arte terapeuta con mucha seriedad. Aunque eres muy divertida en la intimidad, pero sí, como profesional tú tienes sustancia, tú tienes un trabajo y como diría, te has pulido mucho, y eso me da mucho gusto cambiar ideas contigo. Pensamos en muchas cosas parecidas y parece como que fue ayer que nos vimos, pero fue hace poco que Sí, no nos encontramos. Así que sí. todo mi Bueno, cariño para contigo. quienes no
conocen el antecedente de esta amistad. En el 2009 tuve la oportunidad de estar en el primer Congreso Latinoamericano de Arteterapia en Santiago de Chile y allí conocí a Angélica, a Ruth, a Pamela, a Selma y bueno, a otra cantidad de colegas con quienes hemos venido trabajando, tejiendo una red que no existe formalmente, pero que es una red latinoamericana de terapeutas y que eventualmente existirá con más solidez. Entonces, un abrazo para todos, feliz resto de día en donde quiera que estén, cuídense mucho, manténganse sanos, alegres y que nos vaya bien en el resto de este tiempo especial de la pandemia que nos ha tocado vivir tanto encierro. Pero la imaginación siempre Pero nos abrirá la ventana. que nos permitió estar juntas Que también. nos